Gloria al Señor. ¿Cuántos están disfrutando en esta tarde de este precioso culto? Levanten su mano conmigo y dicen un fuerte gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por el culto que estamos teniendo. Y le doy gracias a Dios porque en esta tarde me permite compartir la palabra con la iglesia, con la amada de Cristo. Amén. Tengo un deseo en esta tarde y es de hacerle mucho bien. Y dice así la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Pueden tomar asiento. Bien, para entender este pasaje tenemos que ir al capítulo 9, donde Jesús acababa de sanar al ciego del estanque de Siloé, al ciego de nacimiento, un hombre que nunca había visto y ahora veía. Pero el problema surgió cuando los fariseos vinieron a interrogarlo. En vez de abrazarlo, lo expulsaron de la sinagoga. Los hombres que debían de cuidar el pueblo lo echaron afuera. Estos pastores tenían túnica, tenían ley, pero no tenían amor. Tenían autoridad, pero no tenían compasión. Y entonces es cuando Jesús, en el capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor, como diciendo, ellos lo echaron, pero yo lo recojo. Ellos lo expulsaron, pero yo los busco. Porque cuando la religión te cierra la puerta, Cristo te abre sus brazos. Miren, hermanos, desde el principio de la historia han habido pastores. Abel fue pastor y cuidaba corderos. Jacob trabajó años bajo el sol abrasador de la mañana y bajo el frío de la noche. Moisés fue pastor durante 40 años en el desierto, aprendiendo a cuidar ovejas antes de cuidar al pueblo de Israel. David fue pastor y arriesgaba su vida cuando el león y el oso tomaban un cordero de la manada. Pero Cristo fue el único que dijo: mi vida doy por las ovejas, porque Él es el pastor por excelencia. Él es el único, Él es el perfecto. Dice la palabra en Hebreos 13:20: Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Como todos saben, la imagen del pastor es central en la Biblia, porque representa la guía, la protección y la provisión divina. En el Antiguo Testamento, los pastores eran metáfora de los líderes de Israel, pero muchos fallaron, lo que llevó a Dios a prometer un pastor perfecto. Juan 10:12 dice: el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, porque no le importan las ovejas. Acompáñenme a Ezequiel 34. Allí Dios reprende a los pastores de Israel, porque se apacentaban a sí mismos y no al rebaño, porque no buscaban a la perdida, no sanaban a la herida, ni fortalecían a la débil. Y así hay muchos hoy, hermanos, que solo miran su alimento y su bienestar, y se olvidan del amor, de la exigencia y de la obra de Dios. Pero unos versículos más abajo dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Señor aquí nos promete reunir a sus ovejas dispersas, guiarlas a buenos pastos y alimentarles en lugares abundantes. Así ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha traído su Evangelio Santo, nos alimenta con su pan del cielo y nos llena con su santa y con su divina presencia. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir el Señor, hermanos, que debemos estar atentos a la voz y a la guía del pastor, porque la palabra del pastor, la voz del pastor es la enseñanza de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Miren, en la antigüedad, cuando las ovejas iban por el campo, había unos insectos que le picaban en los oídos y les hacían infecciones, y estas infecciones hacían que perdieran el oído, haciendo que no pudieran escuchar la voz del pastor. Oye, es que estoy un poco nervioso, perdónenme. Y esas infecciones les hacían perder el oído y no podían oír la voz del pastor. Hoy hay muchos así,
que han perdido el oído y no oyen la voz del pastor. Tengamos cuidado, examinémonos, y si hace tiempo que no oyes su voz, vuelve a él, porque él sigue llamándote. Es entonces que los pastores le ponían aceite en los oídos, y ese aceite era una barrera para cuando los insectos se acercaban, se resbalaran, se ahogaran o se morían. Hermanos, así ha hecho el Señor con nosotros. Su sangre ha sido nuestra barrera protectora para cuando el enemigo nos acerque, no nos pueda tocar. Ahora dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por las ovejas. Iglesia, Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Cada oveja somos conocidas individualmente por el pastor. Y vuelve a decir: y pongo mi vida por las ovejas. Vamos ahora a 1 de Samuel, capítulo 17. Está David y Saúl hablando y le dice: cuando un cordero o un león venía y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Dice la Biblia que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Pero dice la Biblia: pero si se revolvía contra mí, yo lo hería y lo mataba. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es lo más bajo que tenemos el ser humano. ¿Saben qué es lo más bajo que tenía Cristo? Su humanidad. Satanás hirió su humanidad, pero Cristo le chafó la cabeza. Apocalipsis 13:2 dice: he aquí la bestia, sus pies como de oso, su boca como de león, el mismo animal que atacaba al rebaño de David, y su cabeza como herida de muerte. Es que el golpe que le dio Jesucristo a Satanás en la cruz fue en la cabeza, en el gobierno, para que no se levantara, con el fin de que soltara la oveja que se había llevado cautiva. Y más tarde, cuando Satanás se devuelva contra el propio Cristo, dice: el cual matará con el espíritu de su boca. Hermanos, tienen los días contados. Sí, Señor. Aleluya. El Cordero Santo lo hirió para que soltara lo que se había llevado cautivo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la cruz venció a Satanás, al pecado y a la muerte, y nos hizo más que vencedores. Recuerda, hermanos, cuando el enemigo te moleste, recuerda quién es tu pastor. Él ya venció y en su nombre somos más que vencedores. En Juan 10:28 dice: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, el buen pastor nos asegura que aquellos que estamos en él tenemos la promesa de la vida eterna y la protección divina. El buen pastor nos protege cuando caminamos y nos levanta cuando caemos. Iglesia, si estás en su mano, no estás perdido. Si oyes su voz, eres suyo. Y si él es tu pastor, nada te faltará. Y acabo con este salmo. Salmos 23. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios les bendiga, iglesia. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios bendiga al Chus. Amén. Es mi hijo, Es mi hijo. Amén.
así que presumo de él. Amén. Que Dios lo bendiga mucho, que poquito a poco vamos viendo el crecimiento. Amén. Y lo más importante, el sello de Dios. Amén. Creo que Dios tiene cosas buenas para él. Ay, amén. Es de la casa, el suyo, de ustedes. Son nacidos aquí. Amén. Y al mes que viene, la próxima reunión, de aquí 2 semanas ya, se presentan de nacionales. Van caminando, y hablé con el hermano Pichón y le dije la fecha, me dijo, para la próxima reunión ya les toca. Amén. Han sido su ensayo, locales, y de aquí 2 semanas serán nacionales. Ya podrán predicar donde yo les deje. Amén. Porque están sujetos al pastor, ¿eh? Amén. Gloria al Señor. Esa es la escuela. Amén. 5 años de nacional, aprendiendo junto a los pastores que estén, aprendiendo de los errores que nosotros cometemos para que ellos no los cometan. Amén. Hasta que Dios los llame a pastorear iglesias. Amén. Que a eso nos llama el Señor. ¿Te ha bendecido el Señor? Está aquí el Señor, ¿eh? De verdad que esa alabanza que ha cantado el José, de verdad, hermanos, que me ha roto el alma. Me ha quebrantado. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Keren. Necesitamos a Dios. Esta noche hay vigilia ahí, como todos los miércoles. Necesitamos a Dios. Cada día, cada minuto de nuestra vida. Y les voy a dar un consejo. La Biblia dice en el libro de los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Camina de frente a la cruz. No mires a la izquierda, no mires a la derecha. Que nada ni nadie te desvíe del camino que Dios te ha marcado. Amén. Isaías dice: y habrá un camino allí. Ese camino será llamado camino de santidad. Y el que caminare por ese camino